Hola, les agradezco mucho su asistencia a esta presentación que voy a realizar sobre el trabajo que se presentó en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología en Puerto Rico en el 2025 en su presentación 40. El, el trabajo que quiero comentarles se llama Formación en Discapacidad dentro del pregrado de Psicología en las Américas. Y bueno, este es un trabajo de el simposio del Grupo de Trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras, Transformaciones Sociodisciplinarias en las Américas, Psicología Multidisciplinaria y Colaborativa. Y bueno, un panorama general para hablar de este trabajo, pues es tener claro cómo se encuentra la discapacidad a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2024 nos menciona que aproximadamente hay 1.300 millones de personas en el mundo y que una de cada 6 personas tiene alguna discapacidad. En ese sentido, el 15% de la población mundial, es decir, 1.000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad de acuerdo al Banco Mundial en su reporte del 2022. Y en promedio, pues hay una serie de experiencias socioeconómicas y de condiciones adversas a nivel mundial de estas personas. Existen 85 millones de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, siendo el 14,7% de la población regional. Y entonces estaríamos hablando que son personas que tienen una condición socioeconómica baja y una de cada 100 hogares tiene algún problema económico con algún problema con discapacidad y que el Banco Mundial en el 2023 lo coloque. Si nos vamos a la encuesta nacional de dinámica demográfica que tiene mi país, en México, se estima que alrededor del 8,8% de personas con discapacidad tienen, en este caso, alguna condición económica y lógicamente estaríamos hablando de que tendríamos que tener claro las condiciones en las cuales las personas con discapacidad pues no pueden acceder a los servicios básicos o bien a las condiciones escolares o de antecedentes de salud, de vivienda y, lógicamente, de formación profesional. En ese sentido, la línea de investigación que tiene el GT de discapacidad sobre las carreras de psicología en el campo de la discapacidad tiene como objetivo que podamos explorar qué asignaturas existen en relación a la temática con discapacidad en las escuelas de psicología de las Américas. Y para eso lo que hicimos, pues, es hacer encuestas en estas escuelas de psicología, universidades donde se da la licenciatura o el pregrado en psicología, y hablar con expertos y expertas relacionados con la psicología para ver si realmente hay una preparación en el campo de la discapacidad, ¿no? Para ello desarrollamos una encuesta en Google Forms y de ahí tratamos de ver que primero hiciéramos un estudio piloto para ver exactamente cómo se encuentra la condición, ¿no? Este avance de investigación que voy a presentar nada más es la parte que corresponde a México y está delineado por 4 compañeras que trabajamos en conjunto, que formamos parte del GT de discapacidad de la Sociedad Interamericana de Psicología. Y bueno, nuestro objetivo era generar un análisis de estas de asignaturas curriculares y ver cómo se relacionan con la discapacidad o con la educación especial o con las enfermedades raras en estos planes de estudios de psicología de universidades en México. ¿Qué tendríamos que tener claro? Pues cómo se encuentra en México la formación en discapacidad. Y bueno, de las 32 entidades que tiene en este caso México, no existen 92 instituciones, 11 individuales, 17 honorarias y 6 societarias, ¿no? La Sociedad Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología nos habla de cuántas de ellas están acreditadas y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior nos dice que existen 251 instituciones de educación superior en México, siendo 157 de estas universidades las que tienen el pregrado en psicología. De estas 157
que tienen el pregrado en psicología, solo 47 de ellas tienen asignaturas relacionadas con la discapacidad, enfermedades raras o educación especial inclusiva. Entonces, lo que hicimos, como bien les comenté, es hacer una encuesta con un cuestionario de 5 partes. Primero, los datos generales de la universidad, luego la formación curricular, su malla, su asignatura, su perfil de egreso, y luego buscar cuáles eran estas asignaturas que estaban relacionadas con la discapacidad, con enfermedades raras, con educación especial o con inclusión educativa. Ver qué tipo de asignaturas eran, si eran teóricas prácticas, los escenarios donde se dan, los tipos si son obligatorias o optativas, el enfoque teórico que tiene y, lógicamente, la exclusión del pregrado que se comparte con el posgrado, si es que es así la opción, ¿no? Y también vimos los recursos humanos, cuántos docentes imparten estas asignaturas, qué grado de estudios tienen, qué condiciones académicas tienen, qué experiencia tienen para dar estas asignaturas y, bueno, cualquier otra observación o comentario al respecto. Algunos de los resultados entonces dentro de este estudio piloto fue, bueno, trabajamos con 3 universidades, perdón, con 6 universidades, 2 de Sonora, 2 de Puebla y 2 de la Ciudad de México, ¿no? De estas 6 universidades, 3 fueron universidades públicas y 3 privadas. Y de estas 6 universidades, 5 están acreditadas por el CNEIT, por el Consejo Nacional, y una no está acreditada. Dentro del tipo de asignaturas de educación especial que se dan, vamos a ver que existen más asignaturas de educación especial. De discapacidad hay 2, una que trabaja inclusión educativa y, bueno, enfermedades raras, ninguna asignatura de enfermedades raras. En cuanto a las asignaturas, en general, de forma genérica, encontramos 23 asignaturas que se están dando con escenarios en el DIF. El DIF es un departamento de cuidado de los derechos de la infancia y de la familia, que están teniendo escenarios en clínicas y hospitales, en escuelas públicas y privadas o en los centros de rehabilitación y de educación especial, ¿no? Y, bueno, son asignaturas 6 teóricas y 10 prácticas y 7 teóricas prácticas. Entonces hay una tendencia más al ámbito de la discapacidad hacia cuestiones aplicadas, ¿no? ¿Qué marcos teóricos se están trabajando estas asignaturas? Conductual, complejidad y transdisciplina, el ámbito de lo social y de derechos humanos, que es un marco de los últimos modelos teóricos de la discapacidad que tiene la Ley de Discapacidad de mi país. Y, bueno, los tipos de asignaturas que son, no hay ninguna asignatura obligatoria, las 23 asignaturas son optativas. Esto quiere decir que no es base formativa de la licenciatura o del pregrado en psicología, sino que es una opción solamente. Y, bueno, vemos que ninguna de ellas se comparte con el posgrado. Eso significa entonces que son asignaturas optativas totalmente aisladas en el manejo del posgrado. En relación a los resultados relacionados con los docentes, de estas 23 asignaturas, son 36 los docentes que lo dan. Sus niveles profesionales, vemos que son, la mayoría tiene doctorado y están contratados por horas, la mayoría, en tiempo completo nada más hay 13. Todos los demás están contratadas por horas y eso hace que sea una condición laboral poco estable, ¿no? Aunque la antigüedad va desde 7 años hasta 28 años de antigüedad dando esta asignatura. ¿Qué podemos concluir en este pequeño estudio que tenemos piloto para poder hablar de la investigación? Pues que en mi país, dentro de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, pues tenemos claro la protección de los derechos y la promoción de la inclusión, pero aún teniendo la ley todavía falta asegurar los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y no discriminación. Aún así, con esta ley, pues estamos viendo que en materia de formación profesional en psicología, pues no existe una normatividad que exija un estudio y una capacidad para formar profesionalmente a estas psicólogos o psicólogas en el campo de la educación especial o en el campo de la discapacidad o bien en el campo de las enfermedades raras. Entonces, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es la que se encarga de promover y de estudiar esta inclusión de las personas con discapacidad,
pues ha tratado de hacer programas, estrategias y políticas que garantice este pleno ejercicio de los derechos, pero en la parte del Consejo Profesional de Administración, pues no lo hemos visto. Y los que trabajan ahí no son de psicología, son de ciencias políticas, son de derechos, son de finanzas, pero no hay área de psicología, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues invitándolos a que forman parte de este trabajo y además de que si quieren contribuir a la investigación, que nos puedan contactar. Dejamos aquí nuestro correo como parte de este GT de derechos, en este caso sobre discapacidad, para que ustedes también puedan formar parte y que podamos hacerlo dentro de lo que implicaría ya no el estudio piloto, sino ya el estudio en formación, ¿no? Entonces, pues, dejo de compartir y les agradezco mucho la atención y espero que sea de su interés. Va a estar formando parte estas actividades de lo que sería el Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología que se llevó a cabo en julio del 2025. Muchas gracias.